Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema de vectores. Los vectores surgen también de forma natural en la matemática para poder expresar eh, cantidades físicas, ¿no? Que se utilizan en las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología. Un momento, están ingresando más personas. Mm, Ahí está. Bien. Bien, así como los números complejos salieron como una necesidad en matemáticas para expresar cantidades. De hecho, en ingeniería y ciencia moderna no podemos concebirlos sin la matemática de los números complejos. Con los vectores pasa algo similar, ¿no? Cuando queremos expresar leyes de las ciencias, pues esas leyes se expresan en términos de cantidades que deben ser medibles y no todas tienen la misma naturaleza. Cuando estamos pesando eh, para determinar la masa de algo o estamos midiendo tiempos, tenemos un cierto tipo de cantidades en donde nos basta para especificarlas completamente, dar un número y una unidad que es, digamos, la unidad es en qué estamos midiendo o hacemos referencia a qué patrón con qué estamos comparando, ¿no? Las cantidades que estamos dando. Por ejemplo, si decimos 5 metros, el 5 es un número, pero no tiene sentido en sí mismo. Si no decimos metros, pero el metro implícitamente ya estamos haciendo una comparación con algo que ya tenemos como un patrón, como un modelo, ¿no? Entonces todo el mundo puede saber si decimos 5 metros, a qué longitud nos estamos refiriendo, ¿no? O lo mismo si decimos 5 kilogramos o 25 gramos, ¿no? Pues para todas esas cantidades nos basta eh, dar un número y una unidad, ¿no? Que nos deja a todos claro con qué estamos comparando, ¿no? Tantas veces que. Eh, pero hay otro tipo de cantidades para las que no nos basta dar nada más un número y una unidad de medición, que es como en el caso de la fuerza. La fuerza tiene una intensidad, la podemos expresar, sabemos, en el sistema internacional en newtons, pero las fuerzas tienen además una propiedad que no tienen la masa o el tiempo, ¿no? Que es la dirección y el sentido. Bueno, todo eso va contenido en cantidades que se conocen como vectores. Y entonces eso nos hace que dividamos las cantidades físicas o magnitudes físicas en dos tipos, que son los escalares, que sería el primer tipo, ¿no? Donde irían cantidades que podemos expresar completamente con un número y una unidad, como la masa, el tiempo, también la temperatura. eh, y hay otro tipo de cantidades que llamamos vectores o cantidades vectoriales, en donde requerimos, además de especificar una cantidad, un número, una unidad de medición, además tenemos que especificar una dirección. En este caso podemos ejemplificar con la fuerza, también con el campo eléctrico. Los desplazamientos también son vectores, porque los desplazamientos no es nada más la distancia a la que se mueve algo, sino que además tiene que llevar la información de hacia dónde, ¿no? Eh, en este caso, la distancia entre dos puntos sí sería un escalar, ¿no? Sin importar hacia dónde es el movimiento, sino nada más qué tanta distancia hay entre los puntos. Distancia recorrida, pero cuando hablamos de desplazamiento, ahí ya va también además la dirección, hacia dónde fue el desplazamiento, ¿no? Distancia recorrida. Entonces ya tenemos aquí dos tipos de cantidades, escalares y vectores. Le pueden decir también son cantidades escalares o cantidades vectoriales, ¿no?
Un momento, aquí hay dos compañeros suyos también solicitando ingreso, pero no sé por qué no los veo aquí. ¿Dónde están? Un momento, es que aparecen dos compañeros suyos aquí solicitando ingresar, pero no me aparece la opción de, aquí están. Bien, entonces, de la misma forma en que estamos definiendo los vectores, que son cantidades que además de tener que especificar una cantidad, una unidad y una dirección, sale de ahí la forma de representarlo gráficamente, ¿no? Gráficamente, lo más eh, directo que se nos puede ocurrir es representar estas cantidades vectoriales o vectores como flechas cuya longitud de la flecha que represente a los vectores sea proporcional a la magnitud del vector, y la dirección de la flecha va a especificar la dirección del vector, ¿no? Por ejemplo, si una persona se desplaza 5 kilómetros hacia el este, entonces podemos representar eso como una flecha directamente en esta dirección, siempre que en el cuaderno pues nosotros definamos que lo que normalmente conocemos como el eje X o que veíamos como eje real en los números complejos, vamos a decir que en esta dirección está el este, y el eje Y o eje imaginario en el plano complejo, que para acá sea el norte, ¿no? Y entonces dibujamos una flecha hacia el este a escala. No podríamos poner los 5 kilómetros en el cuaderno, tenemos que definir una escala. Entonces aquí la dibujaríamos de esta forma, ¿no? Y entonces este sería un vector que representaría 5 kilómetros hacia el este, ¿no? Y en cualquier otra dirección lo podemos representar así con una flecha, en donde la flecha va a tener una dirección que sea la dirección de la cantidad vectorial, y, y la longitud de la flecha va a ser proporcional a la magnitud del vector, de la cantidad vectorial. Eh, Tenemos que escoger siempre desde el principio una escala que sea la misma para todos los vectores que vamos a utilizar en un problema dado, ¿no? De problema a problema podemos cambiar la escala, pero en el mismo problema, si vamos a trabajar con más de un vector, sí es necesario que tengamos la misma escala, ¿no? Para todos los vectores. Por ejemplo, si quiero sumar dos vectores en un ejercicio, los dos vectores tengo que definirlos con la misma escala, ¿no? Esta es una forma de representar vectores gráfica, ¿no? Puedo representar vectores en cualquier dirección. Las propiedades de los vectores no cambian si ustedes cambian la ubicación. Lo que importa del vector es la magnitud y la dirección. Es decir, este vector que dibujé aquí, donde está el ángulo teta, es el mismo vector si lo dibujo aquí desde el origen que si lo dibujo por acá. Pero tengo que dibujarlo con la misma longitud y con la misma inclinación. Es decir, el vector no cambia, es el mismo vector, independientemente en dónde ustedes lo estén anclando, en dónde esté empezando. Lo que sí debe de mantener es magnitud y dirección. Este método gráfico tiene sus limitaciones, pero a veces puede ser útil, y hay dos métodos que nos permiten sumar vectores gráficamente, ¿no? Que son uno, el método del paralelogramo, y el método del polígono. Voy a poner aquí uno a cada lado, ¿no? Método del polígono. En el método del paralelogramo, una vez que ustedes tienen dos vectores cualquiera, vamos a considerar que tenemos un vector, lo voy a dibujar aquí en naranja, le llamo vector A, que por cierto aquí los vectores los representamos como flechas, pero al denotarlos utilizamos letras que se pueden representar en varias formas, ¿no? Podemos representarlo con una letra para el vector
y normalmente cuando estamos escribiendo a mano ponemos una flechita arriba de la letra. Cuando hacemos la escritura, pues en un editor de texto, normalmente se representan con letra negrita, ¿no? Tipo bol. Esta letra puede ser mayúscula o puede ser minúscula, es indistinto. Hay otros que utilizan simplemente una línea arriba, también es una notación popular, ¿no? Aquí vamos a utilizar la flecha. Eh, la desventaja de esta forma es que si representan de esta manera, en matemáticas también eso se utiliza para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en promedio, para promedios. Y la flecha pues, está más para vectores nada más, ¿no? Sin embargo, si solamente están trabajando con vectores, pueden tener la opción de usar esta notación. Ok, aquí tenemos entonces un vector A y vamos a tener también un vector B que va a ser este vector rojo. Lo voy a representar aquí. Va a ser un vector B. Por el método del polígono, cuando sumamos este par de vectores, lo hacemos de la siguiente manera. Escogemos primero un punto de partida, que normalmente es el origen del sistema de coordenadas que estemos utilizando, y ponemos, si vamos a sumar A más B, lo que hacemos es tomar el primer vector, el vector A, y lo colocamos en el origen, tal cual, ¿no? Entonces aquí tendríamos el vector A. Cuando usamos el método gráfico, hay que tener mucho cuidado de dibujar exactamente la misma longitud de los vectores y cuidar mucho el ángulo, ¿no? Porque el resultado, la precisión del resultado, va a tener que ver con qué también hicieron ustedes el dibujo. Entonces, yo aquí lo estoy haciendo pues, en la pizarra. Si ustedes lo hacen en su cuaderno, tendrían que medir el ángulo, ¿no? Que fuera la misma inclinación del vector A que colocamos aquí respecto al original, y la longitud también, ¿no? Aquí nada más hago el procedimiento para ilustrar, pero en el cuaderno ustedes, si en un problema particular, ya tendrían que hacerlo con más cuidado, ¿no? Y ya que dibujamos el vector A, el segundo vector lo vamos a dibujar a partir de en donde terminó el primer vector. O sea, aquí en la punta del vector A colocamos el vector B. Y aquí, al colocar un vector tras otro, bueno, aquí, bueno, aquí sí funciona, lo pueden hacer, ¿no? Pero aquí me equivoqué porque esto no es del método del paralelogramo. El otro, aquí en este método lo ponen los dos en el origen, puede ser el método del polígono. Aquí en el mismo origen ponen el otro. Aquí sería 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Este es el vector B. Sí, al ponerlo arriba es el método del polígono que vamos a ver aquí a la derecha, pero estaba aquí adelantando, ¿no? En el método del paralelogramo, los dos vectores que se suman se dibujan tal cual, partiendo ambos del origen. Entonces, vean, puse el vector A en el origen y el vector B también. Se llama el método del paralelogramo, de hecho, porque ya que tenemos estos dos vectores colocados en el origen formando un vértice, si nosotros dibujamos lados paralelos a cada uno de esos vectores, por ejemplo, aquí arriba dibujamos un lado paralelo al vector B de la misma longitud, y aquí a la derecha dibujamos un lado paralelo al vector A. Sí, me iba a poner anaranjado, pues lo salió rojo. Entonces, paralelo al vector A, entonces completamos un paralelogramo, ¿no? Por eso es el método del paralelogramo. Y, y entonces, ya cuando completamos el paralelogramo, la suma de A más B es el vector que va desde el origen a la contraesquina del paralelogramo, ¿no? Aquí la voy a dibujar en azul.
O sea, la suma de A más B sería este vector que va desde aquí hasta esta esquina. Esto es A más B. Entonces vean, se completa, poniendo los dos vectores en el origen, se completa un paralelogramo dibujando luego lados paralelos a cada uno de esos vectores. Tenemos el paralelogramo y la diagonal del paralelogramo es la suma de A más B. Bueno, este es el método del paralelogramo. La primera limitante que podemos concluir del método del paralelogramo es que solamente se pueden sumar a la vez dos vectores. Como ya se completa el paralelogramo, justo ahí ya se queda todo, ¿no? Esa limitación ya no la tiene el método del polígono. En el método del polígono empezamos igual. De hecho, aquí vamos a ilustrar con más vectores, ¿no? Vamos a tener como vectores de partida estos dos, pero voy a agregar un tercer vector que voy a dibujar en color verde. Aquí por facilidad para dibujarlo, lo voy a dibujar hacia abajo, ¿no? Un vector C. Entonces vamos a agregar primero el primer vector de un punto que escogemos aquí el origen, como en el caso anterior, ¿no? Vamos a poner anaranjado, para que sea el mismo color del vector. Entonces dibujamos, es este mismo vector de la izquierda, ¿no? Es el vector A. Vamos a tratar de que se vea al menos aquí lo más parecido posible. Ustedes lo tendrían que dibujar bien a escala, ¿no? Este es el vector A. En el método del polígono no vamos a poner el siguiente vector en el origen, sino que lo vamos a colocar, después de que dibujamos el primer vector, el segundo vector lo vamos a colocar partiendo de la punta del primer vector. Entonces, el vector B estaría dibujado desde aquí, desde la punta del vector A. Y nos vendríamos hasta acá, ¿no? Este sería el vector B. Entonces, vean, ya no colocamos en el origen los dos, sino que cada nuevo vector se va colocando empezando de la punta del anterior. Y así ya podemos sumar cualquier número de vectores. En el caso del método del paralelogramo nos limitamos a dos. En este caso ya llevamos dos, pero podemos seguir. Bueno, si nos quedáramos aquí, nada más con dos, A más B, entonces la suma, en el método del polígono, la suma de los vectores es el vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último que estamos sumando. Entonces, si sumáramos aquí, como en el caso anterior, A más B, entonces A más B sería, lo voy a dibujar en azul también, ¿no? Como en el caso anterior. La suma sería entonces el vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último. Si nada más fueron dos, entonces sería este vector, ¿no? Entonces noten que la suma de A más B, tal como debería ser, pues es el mismo vector que en el caso del paralelogramo, porque es el mismo ejercicio, pero diferente método, ¿no? Aunque sean diferentes métodos, el resultado debe ser único. Bien, entonces aquí coincidimos. Son los mismos vectores, es la misma suma. Pero aquí ya no tenemos la limitante del método del paralelogramo. Podemos seguir sumando vectores. Aquí para no borrar este, voy a hacer la suma de A más B más C aquí en un dibujo aparte. Tenemos aquí la dirección X, Y, que puede ser este y norte si estamos trabajando en coordenadas geográficas. Bien, entonces dibujamos el vector A, el vector anaranjado, y estaría más o menos por aquí. El vector, el vector A,
Ahora vamos a sumar A más B más C. Voy a poner aquí A más B, o sea que no nos vamos a detener en dos vectores. El vector B es el vector rojo que se iría hasta por aquí, ¿no? Vector B, pero ahora no queremos la suma de A más B, queremos A más B más C. Entonces agregamos el vector C, que es este vector verde, a partir de la punta del segundo. ¿Ok? Entonces, este sería el vector C. Ahora sí, ya son tres vectores. En principio, en el método del polígono, puedo seguir sumando. Aquí nada más es ejemplificado con tres, pero podríamos tener más vectores. Ahora dibujamos en azul la suma. La suma, ya voy a haber puesto esto en azul, ¿no? Para que quede relacionado con el vector azul. A más B. Entonces, la suma de A más B, otra vez, es el vector que va desde la cola del primero a la punta del último vector. Sería este. Bueno, aquí, al menos en el dibujo, coincide con el eje aquí, A más B más C. Esta sería la suma. Entonces, podemos resumir aquí que en el caso del paralelogramo, el método del paralelogramo, los dos vectores se colocan en el origen y se forma entonces un paralelogramo, ¿no? De esta forma. Estos dos vectores puestos en el origen forman un vértice, dibujamos lados paralelos a ellos, enfrente de cada uno, completamos el paralelogramo y la diagonal del paralelogramo es la suma, desde el origen a la esquina opuesta, ¿no? En el caso del método del polígono, vamos colocando cada nuevo vector en la punta del anterior y el vector suma es el vector que va desde la cola del primero, es decir, donde colocamos la cola del primer vector, hasta la punta del último vector. Aquí podríamos poner, en principio, en el caso del polígono, podemos agregar cualquier número de vectores. Ahí no tenemos el límite de dos vectores, ¿no? El, que es una limitante del método del paralelogramo. Sin embargo, son métodos geométricos y siempre van a tener esa limitante. Por ejemplo, imaginen qué pasaría si tuviéramos en tres dimensiones. Pues en principio podríamos hacerlo, ¿no? En tres dimensiones, pero sería mucho más complicado y además ya si fuéramos agregando vectores, eh, bueno, no podríamos ahí en principio, ¿no? Ya podemos dibujarlos, pero para medir los ángulos en tres dimensiones dentro de una hoja de papel, pues ya ahí ya no estaríamos habilitados, ¿no? Tendríamos que hacer, bueno, algo numérico. Y entonces ahí es donde vienen los métodos analíticos, que siempre van a estar pues por encima de los métodos geométricos. Les decía, una limitante de los métodos geométricos es que pues la precisión de su resultado va a tener que ver con la habilidad que tengan ustedes para dibujar correctamente los vectores. Si se equivocan un poco al dibujar el vector a escala, ya puede darles algunas diferencias, por ejemplo, al medir distancias de metros, que podrían ser importantes, ¿no? También podrían equivocarse un poco en la dirección. Entonces, estos son métodos como una primera aproximación, ¿no? Pero si ya quieren cosas más precisas, pues hay que usar métodos analíticos. La limitante del método del paralelogramo es que solamente funciona para dos vectores. Esa limitante no lo tiene el método del polígono, pero no podemos hacer operaciones en tres dimensiones. Entonces aquí es mejor usar desconocido. El método analítico. Disculpan esas llamadas de spam que están
a todas horas. Eh, ok, entonces vamos a ver que por estas limitantes que tenemos con los métodos geométricos, es necesario irnos a los métodos analíticos. En los métodos analíticos vamos a representar los vectores de la siguiente manera, ¿no? Método analítico. Así como estamos representando aquí los vectores como una flecha en un plano cartesiano, vamos a empezar con 2 dimensiones, aunque aquí este método sí lo podemos extender a 3 dimensiones. Vamos a empezar con 2 dimensiones, X y Y. Representamos igual un vector como una flecha. La longitud de la flecha es proporcional a la magnitud del vector y, y la punta nos indica la dirección. Colocando en el origen este vector va a tener una punta que termina en algún punto aquí en el plano. Vamos a suponer que termina, en, digamos, si llamamos al vector, lo vamos a llamar A. Supongamos que este punto en el plano es el punto AX, AY. Podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pongamos que tuviéramos este vector, sería el punto 3, 3, 4, ¿no? Aquí es para ponerlo en general, pero un vector ya concreto, digamos que terminara en este punto, la punta terminaría en 3, 4. Entonces, como cada vector colocado en el origen termina con la punta en algún punto del plano, entonces le podemos asignar esos puntos como lo que llamamos, así como son coordenadas de este punto, esas coordenadas de ese punto donde termina la punta del vector van a ser las componentes del vector. Entonces, las componentes del vector A serían AX y AY, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el vector fuera este, las componentes de A serían 3, 4. Las unidades serían dependiendo de qué es el vector. Si el vector es una fuerza, las unidades serían newtons. Si es un desplazamiento, serían metros, kilómetros. Y entonces, ya al definir estas componentes de un vector, como las coordenadas de la punta del vector en el plano, colocado cuando lo colocamos en el origen, entonces representamos analíticamente cualquier vector conociendo sus componentes de esta forma, ¿no? Lo podemos representar, por ejemplo, poniendo entre paréntesis sus componentes, o también lo podemos representar de otra forma que tiene que ver con la forma en que estuvimos viendo aquí en el método geométrico. Vean, cualquier vector, lo voy a dibujar aquí aparte, cualquier vector A, este vector A, lo podemos ver como una suma de dos vectores independientes, cada uno a lo largo de un eje. Por ejemplo, este vector A, este vector es un vector A, yo lo puedo ver de acuerdo al método geométrico. Lo podemos ver como la suma de este vector y este otro vector. Si lo ven, porque estos dos vectores, cada uno a lo largo de un eje, si lo sumamos por el método del paralelogramo, nos darían justamente el vector A. Entonces, todos los vectores los podemos ver como una suma de un par de vectores. Cada uno de estos vectores a lo largo de uno de los ejes. Y entonces, para eso, definimos dos vectores, cada uno a lo largo de cada eje, ¿no? Definimos aquí un vector
a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Estos son vectores muy especiales, ¿no? Porque este lo vamos a denotar con esta letra I de esta forma y este J. El vector I apunta en la dirección positiva del eje X y tiene magnitud 1. Su longitud es 1 y el vector J también tiene magnitud 1 y apunta directamente hacia la parte positiva del eje Y. Y de esta forma, con estos vectores, podemos representar cualquier vector a lo largo de los ejes, multiplicando simplemente este vector por la magnitud del vector en esa dirección. Por ejemplo, si esto fuera 5, entonces 5 por i sería 5 veces el vector i, como el vector i mide 1. Entonces, ese vector 5i tendría una longitud de 5 y estaría en la dirección que le estoy dando con el vector i. Y de hecho aquí generalizamos, ¿no? Cuando multiplicamos un vector por un escalar, c por a, ¿no? C es una escalar, a es un vector, entonces tenemos un nuevo vector, en donde este vector tiene la misma dirección del vector a, pero la longitud es c veces la del vector a. Si el vector a tenía una longitud de 4 y c es 3, entonces c por a sería 12, ¿no? La longitud del vector, ahora como ya estamos con el método analítico, eh, la representamos simplemente con la letra del vector, quitándole la flecha, ¿no? Y otra forma de representarlo, vamos a ver la longitud o magnitud del vector, es la letra quitándole la flecha o también poniéndole aquí las barras de valor absoluto, ¿no? Aquí es importante porque hay que tener cuidado cuando escribimos vectores, hay que tener cuidado con la notación, ¿no? Porque si le quitamos la flecha al vector, a la letra que representa el vector, ya no estamos representando al vector, estamos representando la magnitud del vector. En este caso, bueno, ahorita vamos a poner la fórmula para la magnitud, pero es la longitud, ¿no? Entonces, si le quitamos la flecha, ya no estamos representando al vector. Bien, entonces les decía que como entonces podemos representar cualquier vector A como una suma de vectores a lo largo de los ejes. Por ejemplo, este vector A, si, si aquí a lo largo del eje X, aquí es AX, ¿no? Porque este es el punto AX, entonces AX es el valor en que corta, en que la sombra de A cortaría el eje X, y por acá, este punto sería el punto AY, ¿no? Porque es la coordenada Y. Y entonces los vectores cuya suma dan A serían este vector y este otro. Como ya definimos estos vectores unitarios a lo largo de los ejes, entonces este vector completo horizontal sería la magnitud o la coordenada AX en la dirección Y. Esto ya sería un vector porque Y es un vector, ¿no? Y este vector vertical sería AY por J. Y eso significa entonces que este vector, el vector A, lo podemos representar como una suma de esos dos vectores, AX en la dirección Y, o AX por Y, más AY, J. Y entonces eso nos permite otra notación para representar cualquier vector, ¿no? Podemos representar el vector de esta forma, entre paréntesis, las coordenadas en que queda la punta del vector. Y también podemos representarlo como una suma de vectores de esta manera, ¿no? AX y más AY, J. Y, y también aquí ya dibujando, ya habiendo dibujado el vector, podemos tener una fórmula para la longitud de ese vector en términos de si conocemos las componentes AX y AY. Lo podemos hacer recordando el teorema de Pitágoras. Bien, si tenemos aquí el vector A forma
aquí podemos completar un triángulo rectángulo. La longitud de este vector es la magnitud de A. O sea que si lo vemos nada más como triángulo, sería un triángulo en donde esta hipotenusa mide A, ¿no? Que sería la longitud del vector. Aquí tenemos un cierto ángulo, le vamos a llamar teta. Entonces, sabemos que este cateto es la componente vertical, AY, y, y este otro cateto es la componente horizontal, o componente X y componente Y, les podemos llamar también, ¿no? De acuerdo con el teorema de Pitágoras, la magnitud al cuadrado de este vector es la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces la magnitud del vector es la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados. Y ahí tenemos la fórmula para la magnitud del vector. Si tenemos las componentes, también podemos saber el ángulo. Sabemos que la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, serían AY, entre AX. Y entonces teta va a ser el ángulo cuya tangente, o lo que es lo mismo el arco tangente, de AY sobre AX. Podemos escribir esto también como tangente menos 1, ¿no? Lo pueden ver en las calculadoras. Eso es el arco tangente. Es AY entre AX. Entonces, si conocemos las componentes, podemos tener ese ángulo, que sería la dirección del vector respecto a la parte positiva del eje X. Y tenemos también la magnitud del vector. Vean que esto es muy parecido a lo que calculábamos para los números complejos, ¿no? El ángulo. Y, ok, aquí tenemos entonces estos vectores. Bien, entonces ya teniendo el método analítico, también podemos hacer la suma sin tener que sin tener que depender de nuestra habilidad o precisión con los dibujos, ¿no? Entonces, aquí, cuando sumamos vectores, analíticamente lo hacemos conociendo sus componentes. Eh, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a tener aquí un vector A. Vamos a decir que tiene componentes AX y AY. Y un vector B que tenga componentes BX y BY, ¿no? La forma de sumar estos dos vectores de forma analítica es, vamos a tener la componente X de la suma, va a ser la suma de las componentes X de los vectores. Esta sería la componente X, sería la suma de las componentes X, y lo mismo para la componente Y. Va a ser la suma de las componentes Y, ¿no? Ahí tendríamos A más B. Un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo particular. Un vector que sea 3, 1 y un vector 7, 2. En este caso, la suma sería sumar, bueno, aquí puse entre paréntesis, pero en la otra anotación podría haberlos puesto así como 3i más j, y este lo podía haber puesto como 7i más 2j, ¿no? Pueden usar cualquiera de las dos notaciones, siempre y cuando se haga todo correctamente. La suma de A más B sería la componente X, sería la suma de las componentes X, 3 más 7, 10. Y la componente Y, 1 más 2, 3. La pueden escribir así, o 10i
más 3J, ¿no? Y ahí tendríamos la suma. Si tienen aquí por la resta, pues sería A menos B. Para la resta tendríamos, la resta no 3 menos 7. 3 menos 7 son menos 4, ¿no? Menos 4. Luego 1 menos 2 es menos 1. O sea que la resta de A menos B sería menos 4i menos J. Ok, ahí tendríamos la resta, ¿no? Un momento, quiero ver aquí una lista de ejercicios. Todos estos vectores. Okay. Vamos a buscar aquí un ejercicio. Bueno, estos son en 2 dimensiones, pero una ventaja que nos da el método analítico, que no tiene el método geométrico, es que aquí no tenemos que limitarnos a 2 dimensiones, ¿no? Podemos también hacer estas operaciones, la suma, la resta y otras que vamos a ver, productos. Podemos también hacerlo en 3 dimensiones. En este caso, extendemos el vector más allá de las 2 dimensiones, más allá del plano, y nos vamos a representar puntos en el espacio. Para esto agregamos un tercer eje, ¿no? Y entonces aquí en el espacio también podemos representar vectores en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí un vector que tenga una componente 3 a lo largo del eje X, 5 a lo largo del eje Y y 1, 2, 3, 4, 5 en el eje Z. Entonces vean, aquí pues en el plano hacemos lo mismo, no buscamos sus componentes proyectando, aquí sería 5 para arriba, este es sobre el plano YZ, tendríamos que localizar el punto en el espacio, ¿no? Tendríamos que dibujar así como un paralelepípedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este punto que está aquí en el espacio, tendría componente 3, nos fuimos 3 a lo largo del eje X, 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo del eje y tenemos además una componente hacia arriba, ¿no? El eje Z, que son 5 también. Ese sería el punto 3, 5, 5. Entonces, un vector que saliera del origen y terminara en este punto sería este vector, es el vector 3i más 5j, y ahora, así como definimos i y j para los ejes x y y, entonces definimos un vector k que está en la dirección del eje z y tiene magnitud 1. Es un vector unitario a lo largo del eje z positivo, ¿no? Y entonces, de forma natural, agregamos la tercera componente, que va a ser 5k, indicando que este es en dirección vertical, ¿no? Pues vean, en la forma analítica directamente agregamos, nos vamos a 3 dimensiones. Entonces, esto no lo podíamos hacer en el caso de los métodos geométricos, ¿no? Y aquí igual la suma, si tenemos 3 componentes, la suma es igual. Si tenemos este vector y tuviéramos otro vector B que fuera, lo voy a dibujar con casos
particulares, ¿no? Por ejemplo, si la componente X es 1, nada más ponemos aquí Y, vamos a poner una componente negativa, 2J más 3K. En este caso, la suma de A más B sería sumar las componentes correspondientes. La componente X es 3 más 1, esa sería la componente X, es la que va con el vector unitario Y. Y luego, para la componente Y, sumaríamos 5 menos 2, quedan con J, más 5 más 3, K, la dirección vertical. O sea, aquí A más B es 4I más 3J más 8K. Y esa sería la suma. Si queremos la resta, tendríamos que restar las componentes. En este caso tendríamos 3 menos 1 y en la segunda dirección 5 menos menos 2. 5 menos menos 2. Y en la dirección vertical 5 menos 3. O sea que aquí tendríamos 3 menos 1, 2 y 5 menos menos 2 serían 7J y luego 5 menos 3, 2, 2K. Y aquí tenemos la resta. Entonces, ya tenemos el método analítico. Es decir, esto ustedes lo pueden encontrar los vectores representando diferentes cosas, ¿no? Pueden representar campos magnéticos, desplazamientos, fuerzas, dependiendo del contexto, ¿no? del problema que estén viendo o sí, pues del ejercicio que estén resolviendo, ¿no? Bien, entonces aquí tendríamos la suma, la resta, que en realidad es un caso particular también de la suma. Y vamos a, entonces aquí, bueno, la magnitud del vector también, ¿no? Ya la tenemos. Algo importante cuando estamos con vectores, que pues aparecen varias teorías, ¿no? Varias teorías que son a la vez la base de algunas técnicas experimentales. Es si tenemos, voy a dibujar aquí abajo, un sistema coordenado. Un problema muy común es que tenemos aquí un punto y tenemos aquí otro punto. Este es un punto, digamos, A y un punto B. Cada uno de esos puntos nosotros podemos asignarle un vector. Por ejemplo, puedo asignarle aquí un vector que vaya a terminar justamente en A y otro al punto B de esta forma. Entonces yo puedo especificar puntos en el plano o en el espacio, asignándole vectores que terminen en esos puntos. O sea, vectores que partiendo desde el origen terminen en esos puntos. Entonces, cuando tenemos puntos en el espacio, un problema común es encontrar un vector que vaya de uno de esos puntos al otro. Por ejemplo, un vector que vaya de A a B. Bueno, aquí no lo dibujé muy bien. Voy a volver a intentarlo. Un vector que vaya de A a B. No fue tan preciso, pero ya está mejor, ¿no? Si queremos un vector que vaya de A a B, esta matemática nos los permite, porque recuerden que cuando vimos el método geométrico,
En el método del polígono, si hubiéramos sumado A más B, lo hubiéramos hecho de esta forma, ¿no? Es el vector A, y luego el vector B lo habríamos puesto donde terminamos con el vector A, de esta forma, ¿no? Y la suma, a ver, si la suma hubiera sido esto, ¿no? Eso es la suma de A más B. Pero ahora vean qué hubiera pasado con la resta. La resta es un caso particular de la suma, o sea que lo haríamos exactamente igual, nada más que sumando el negativo. O sea que esto es A más B. Si quisiéramos A menos B, tenemos que definir el negativo de B. El negativo de un vector es el mismo vector, pero en la dirección opuesta. Por ejemplo, si esto es B, menos B sería este mismo vector, pero apuntando en sentido opuesto. Y entonces ya definido el negativo de un vector, ya podemos definir la resta como la suma de un vector más el negativo del otro, ¿no? O sea que A menos B sería la suma de A con menos B. O sea que usaríamos el mismo método, ¿no? Se lo haríamos de esta forma, tendríamos aquí el vector A y luego habría que restarle el vector menos B, que tendría dirección opuesta a B, sería este que está aquí. Sería este vector más o menos, ¿no? Entonces, este sería A, este menos B. Y entonces A menos B, de acuerdo a lo que vimos del método del polígono, sería el vector que va desde la cola de A hasta, aquí, no cambié de color aquí, hasta la punta de menos B. Se me coloreado ahí. Vamos a, van a encontrar pocas personas que son más malas para dibujar que yo, ¿no? Así que sería este vector, el rojo, ¿no? El rojo sería A menos B. Pero vean, este vector, les decía al principio, o antes en de hoy, que el vector es el mismo si mantiene la longitud y la orientación sin importar en dónde está colocado. Es decir, este vector A menos B es el mismo si está aquí o si está por acá en otro lugar, siempre y cuando tenga la misma longitud y la misma orientación. Entonces, vean, este vector que encontramos aquí es justamente este vector un vector que iría de B a A. O sea, lo podríamos trasladar para acá, colocarlo en B, llegaría justamente a A. Ahora, si nos vamos eh, al revés, B menos A, ¿no? Voy a dibujar aquí B menos A. ¿Salió el profe o qué yo? Se desconectó, güey. Eh, a ver, parece que se interrumpió mi conexión. No sé si fue desde que me di cuenta, creo que se acaba de desconectar, ¿verdad?
Bueno, Sí, se acaba de desconectar, no duró mucho. ok. Sí, la explicación del A menos B sí la alcanzaron a ver, ¿verdad? Sí estaba todavía, sí estaba conectado todavía. Sí, la de A menos B, sí. Bueno, muy bien. Entonces nada más fue un momentáneo. Y voy a volverles a compartir la pizarra, que parece que se perdió un momento, ¿no? Aquí está. Bueno, lo bueno es que ahora avisa, ¿eh? Una ocasión pasó que no me di cuenta y sigue hablando y hablando. Aquí está. Muy bien. Bien, entonces eso sería A menos B. Dejen ver que se sigue grabando. Sí, se está grabando todavía. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora B menos A. B menos A sería lo mismo, pero ahora empezamos con el vector B como primer vector. Lo dibujamos, es el vector que queda aquí abajo. Este es el vector B. Si queremos B menos A, tenemos entonces ahora que tener el negativo de A. El vector A, lo voy a dibujar aquí para que no se traslape tanto. Este es el vector que va aquí arriba, ¿no? Entonces el menos A apuntaría en sentido opuesto. Este sería menos A. O sea que B menos A tendríamos que sumarle a B el negativo de A, que está más o menos así, ¿no? Menos A. Y entonces B menos A lo voy a dibujar en rojo. Es el vector que va desde la punta de B a la cola de menos A. Sería este vector. Vean que ese vector B menos A yo lo podría trasladar hasta la punta de donde queda A. A, por ejemplo, queda, si dibujamos A desde el origen, A sería un vector que eh, quedaría por aquí, ¿no? Más o menos. Sería la misma magnitud y paralelo, ¿no? Colocado aquí en el origen. Entonces noten que si este vector B menos A me lo llevo hasta la punta de A y lo dibujo aquí, desde la punta de A, este vector llegaría hasta B, pero además apunta desde A hasta B. Este es un recurso o una forma muy fácil de representar un vector que vaya de un punto a otro. Aquí lo hicimos en 2 dimensiones por facilidad de dibujar, pero lo podemos extrapolar a 3 dimensiones. Si ustedes quieren si quieren un vector que vaya de un punto a un punto B, lo obtienen restando B menos A. Aquí lo podemos ver, ¿no? El vector va del vector A al vector B. Y si quisieran que el vector vaya de B para A, restan A menos B, se restan en el sentido inverso, ¿no? O sea, B menos A es un vector que va de A B. Y, y A menos B es un vector que va de B hasta A. En algunos problemas, cuando ya vean sus materias de la maestría, es probable que vean en algún momento esto, ¿no? De que se ocupe calcular precisamente como vector que vaya de un punto cualquiera a otro que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Vamos a ver aquí. Otro problema muy común es encontrar vectores unitarios en cualquier dirección. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo podemos calcular? Bueno, dijimos que si multiplicamos un vector por un escalar, eso nos da un nuevo vector. El nuevo vector va a tener la misma dirección que A, pero va a tener una magnitud que va a ser C veces la magnitud de A.
Es decir, la magnitud de CA, este nuevo vector C por A, es C por la magnitud de A. Ahora, si ya esto y la dirección es la misma, ¿no? Y la dirección de C por A, aquí hay dos opciones, más bien, ¿no? La dirección de C por A es la misma de A, la misma dirección que A. Si C es un número positivo, ¿no? Pero va a ser la opuesta, dirección opuesta de A. Si C es negativo. ¿Esto por qué es? Porque si es negativo, lo están multiplicando por -1. Por ejemplo, si el vector A, como en este caso ven, aquí es como si hubiéramos multiplicado B por -1. O sea, si tenemos el vector B, el vector menos B es -1 por B. O sea, aquí estamos multiplicando el vector por una constante, un escalar, que es -1. Entonces, al multiplicar por un número, por un escalar negativo, le estamos cambiando la dirección en opuesta, ¿no? Sentido opuesto. Y eso, entonces, bueno, esto de la multiplicación de un vector por un escalar nos permite definir vectores unitarios no solamente a lo largo de los ejes, sino a lo largo de cualquier vector, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el vector, digamos, 1 menos 2, 2. Voy a usar aquí otra letra, ¿no? Una letra W. 1, 1 menos 2, 2. Lo voy a representar como I menos 2J más 2K. El problema, teniendo este vector, encontrar un vector unitario paralelo a W, o que tenga la misma dirección. ¿Eso cómo lo hacemos? Como sabemos que cuando tenemos esto, ¿no? De que un escalar por un vector, al multiplicarlo tenemos un vector nuevo cuya magnitud va a ser el escalar por la magnitud del vector. Si W tiene una magnitud, la magnitud de W, le quitamos la flecha y ahora ya tenemos la magnitud del vector. ¿Qué pasa si multiplicamos? Bueno, de acuerdo con esto, podemos tomar un escalar que sea exactamente igual que la magnitud de W. Entonces, si multiplicamos por ese escalar que sea igual que la magnitud de W, multiplicamos por W. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, más bien, el recíproco, ¿no? El recíproco, 1 sobre C. O sea, tomamos como escalar la magnitud de W, del vector W. Y entonces multiplicamos el vector por su recíproco. Entonces, si C es la magnitud de W, al multiplicar por 1 entre W, la magnitud va a quedar como 1, porque estamos multiplicando la nueva magnitud del vector, va a ser la magnitud que tenía dividido entre el escalar, pero estamos tomando el escalar igual que la magnitud del vector, ¿no? Entonces, lo que es lo mismo, el vector dividido, entre su propia magnitud, ¿no? Porque si tomamos el escalar, este va a ser un vector unitario en la dirección de ese mismo vector. Y a veces le podemos indicar así, ¿no? Un vector unitario en esa misma dirección de W. Ahora, ¿cuál sería el vector unitario en la dirección de este vector? Tendríamos que calcular la magnitud del vector. La magnitud del vector
aplicamos la fórmula, nos dijimos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada. Aquí tendríamos 1 más 4 más 4. Raíz de 9 nos da número exacto 3. La raíz de 9, 3. Entonces, para tener un vector unitario que tenga la misma dirección de W, es el vector W dividido entre 3. O sea que cada componente tendríamos que dividirla entre 3. Tendríamos aquí 1/3 de I menos 2/3 de J más 2/3 K. Y entonces este ya sería un vector unitario en la dirección de este vector W. Lo pueden comprobar aquí si ustedes calculan la magnitud de este vector, porque si calculamos la magnitud de este vector usando la misma fórmula, tendríamos 1/3 al cuadrado más menos 2/3 al cuadrado más 2/3 al cuadrado. Aquí la suma nos da 1/9 más 4/9 más otros 4/9, 9/9, es decir, 1, ¿no? Y ahí demostramos que es unitario. A ver, un ejercicio aquí un ejercicio de suma, ¿no? Tenemos aquí un vector A en 2 dimensiones. Lo vamos a representar aquí entre paréntesis y B menos 1, 3. Bueno, aquí para la suma, sumamos componente a componente. Tenemos 2 menos 1. Sería la componente X. Y 1 más 3. O sea, tendríamos 1, 4. O también lo podemos representar como I más 4J. A ver, aquí otro ejemplo. Voy a ver si los puedo ver aquí todos para que alguien participe al azar. Bueno, el ejercicio es un vector C. Tenemos un vector C que es I menos 4K. Y un vector D que es 2I más 5J más K. Bueno, aquí vamos a calcular la suma A más D. Bueno, a ver, alguien de ustedes, voy a al azar, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. A ver, estamos y Alexa, ¿cuál sería la suma de C más D? Alexa Campos, ¿verdad? Sí, se sumaría 1 más 2 entre Ajá. paréntesis y afuera I. 1 más 2, correcto. Ajá. Y luego 5J, porque 5J. C Sí, no tiene J. ujú, muy bien. Y menos 4 más 1 entre paréntesis y K. Ok, menos 4 más 1 por K. Ok, Ujú. correcto. Muy bien, Alexa. Vean que aquí, como no tenemos en el caso de C, no aparece J, significa que la componente Y es 0, ¿no? Entonces aquí se suma nada más la del otro vector. Muy bien, entonces aquí
quedaríamos con 3i más 5j y aquí quedaría menos 3, ¿no? Menos 3k. Muy bien, vamos a hacer otros ejercicios de este tipo y mañana vamos a ver producto punto y producto cruz, ¿no? A ver, una multiplicación. Aquí algo simple, ¿no? Para practicar, ¿no? Para que tengan, por ejemplo, un vector b que sea 3 y menos j. Y un escalar que sea menos un medio. Menos un medio. Entonces aquí la idea es multiplicar c por v. Vamos a ver quién seguiría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eduardo Domínguez. Eduardo, aquí cuando multiplicamos c por b, ¿qué nos quedaría? Sería menos un medio por 3i menos j. Ok, menos un medio por 3i. Vean que multiplicamos como normalmente lo hacemos, ¿no? Menos 3i menos j. Ay, y entonces, componente a componente, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría componente a componente, Eduardo? Como es que no lo entiendo la pregunta. Ah, sí, aquí estamos multiplicando c por b, sería menos un medio, porque menos un medio es c, y luego el vector b es 3i menos j. Pero aquí estamos indicando la multiplicación. Pero ¿cuánto sería el vector? O sea, el vector en sí, tenemos que decir la componente x y la componente y del vector final, ¿no? La componente x, ¿cómo quedaría? Profe, ¿Sí? quedaría menos 3 medios y más un medio de J. Sí, Pedro, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, es menos, tenemos que multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Nos quedaría, correcto, menos 3 medios de i y la componente y. Más un medio de j. Más un medio de j. Muy bien, más un medio de j porque tenemos menos y menos, ¿verdad? Un medio de j. Ahora vean, si dibujamos estos vectores, podemos ver lo que hicimos al multiplicar por un número negativo, ¿no? El original es 3i, 1, 2, 3, menos j, sería este vector, ¿no? Tendría esta dirección. Y el que nos quedó es menos 3 medios de i más un medio de j. Si dibujamos este vector aquí mismo, pero en rojo, sería menos 3 medios, quedaría como por aquí, ¿no? La componente x y un medio de j. Vean que lo cambiaron de dirección, ¿no? Al multiplicarlo por un número negativo, lo cambiamos de dirección, pero aparte lo redujimos porque tenemos una escalar menor que 1, ¿no? Si el escalar fuera mayor que 1, la longitud del nuevo vector sería mayor que la del original, ¿no? Si la c tuviera valor de 1, el valor absoluto de c fuera 1, la magnitud del vector no cambia. Si fuera menos 1, nada más le cambiamos de dirección, pero no le cambiamos de magnitud.
Si es 1 positivo, pues sería el mismo vector, pero en este caso es negativo. Como es negativo C, lo cambiamos de dirección, y como C tiene un valor absoluto menor que 1, la magnitud del vector resultante es menor. Si la magnitud de la constante por la que multiplicamos el vector fuera mayor que 1, entonces la magnitud hubiera sido mayor, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a inventar aquí uno, ¿no? A ver, inventen ustedes un vector. A ver, cualquier vector. A ver, Mónica, un vector, Mónica, en 3 dimensiones, cualquiera. Pues podría ser 5M Ajá. o el que sea, no sé. Ok, 5 en la primera dirección, y luego, Ujú. Más 2. ok, 2 en la dirección Y. Ah, faltaría la tercera dirección. Sí. ¿Mm? La tercera dirección, ¿cuánto le ponemos a la dirección Z? -1. Ok, sería menos K. Muy bien. Gabriel, otro vector. Que sea ¿Mm? menos 4i. Menos 4i. Ok, bueno, le voy a poner aquí B, menos 4i, muy bien. Que Ah, sea menos j menos J, muy bien. más Y 3k. más 3K. Muy bien, aquí tenemos 2 vectores. Ok, entonces vamos a hacer aquí la suma. ¿Cómo nos quedaría la suma? Paula, la suma. Sería 5 menos 4 5 por menos i 4, muy bien. eh, más ¿Mm? 2 menos 1 por j Ajá, muy bien, esa es la componente Y, y luego más menos 1 menos más 1 3 por k, perdón. por K. Ajá. Ok, aquí tendríamos entonces I más J más 2K. Muy bien, esto sería la suma de A más B. Muy bien. Bueno, pues con este ejercicio vamos a cerrar la clase de hoy. Les voy a subir algunos ejercicios, igual como en el caso de los complejos. Ejercicios ahí resueltos para que los revisen. Y en la próxima clase veríamos el tema de producto punto y producto cruz, o producto vectorial y escalar, ¿no? Son operaciones con vectores que van un poco más allá de la multiplicación simple que tenemos, con la que estamos familiarizados con los números. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ok, en caso de que no, pues continuamos entonces el jueves. Yo tengo una pregunta, pero respecto a a cómo están grabadas las clases o algo así, porque no sé si hay ya hay algún grupo, no sé si no me apareció. Ah, sí, hay un grupo, de hecho, en Telegram, donde estoy subiendo las clases, y les voy a subir ahí también otro material. A ver si puedo aquí Sí, es compartir que aquí la dirección.
La semana pasada no encontraba o sea, los mensajes o algo así y pues no sé si pueda reenviar el link del Telegram. Aquí lo tengo, amigo. De hecho, un momento, ¿eh? Aquí Sí, gracias. lo estoy viendo porque luego se me olvida pero no escribirlo mal. Aquí está. De hecho, se llama, en Telegram aparece como curso matemáticas, ¿verdad? Creo que ya algunos se agregaron. Curso matemáticas aparecen. De hecho, es un grupo abierto, ¿no? Pueden, matemáticas, con todo y acento se aparece, pero la dirección en Telegram es Rodolfo Bernal, con mayúsculas la R y la B. Matemáticas, todo pegado, ¿no? La M de matemáticas también pegada, aquí sí sin acento. Esta sería la dirección en Telegram. Eh, si, si no lo localizan, me pueden avisar ahí por medio de los compañeros que ya están dentro del grupo y para ver cómo se agregan. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Y también las clases se están quedando. De hecho, ya están las dos anteriores aquí, ¿no? En esta dirección. Entran aquí. Es Rodolfo Bernal Web, todo pegado, blogspot.com. Cuando entran aquí en este blog, en las pestañas, busquen matemáticas y ahí están quedando notas y videos. Ya están los videos de la clase anterior y las notas y también tareas resueltas para que las vayan revisando. Voy a poner la dirección de Telegram también ahí, ¿no? Por si de ahí mismo pueden irse más directamente. Aquí. Bueno, no sé si hay alguna duda, otro comentario. Por mi Si parte, no, todo bien. no, muy bien. Entonces continuamos el jueves. Saludos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.